Programa especial Canarias 2.0. La energía en Canarias. K Electrónica, tu tienda de mundo 3D y robótica tipo Arduino, patrocina este programa. Nunca antes se había hablado tanto de electricidad, el coste de la tarifa de la luz o la necesidad de cambiar el actual sistema energético por el que se rige nuestro país. El aumento del precio del recibo de la luz y la necesidad de combatir el cambio climático han hecho que las llamadas energías renovables se sitúen como una herramienta imprescindible para lograr el equilibrio energético de nuestra sociedad. En Canarias, las energías renovables que más se usan, que más se utilizan en la zona urbana, en casas, edificios, el sector doméstico en general, es la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. En Canarias generamos ahora mismo el 8% de la energía con fuentes renovables. Eso es un porcentaje que está soportado por un 4,5% de eólica y un 3,5% de fotovoltaica. También hay pequeñas participaciones de hidráulica, de mini hidráulica y de biogás, pero en porcentajes muy pequeños. Sobre todo teniendo en cuenta dos factores principales. Uno, que en la península se ha alcanzado ya un 43%, que es mucho más alto que el 8% que tenemos en Canarias, y que en Canarias tenemos más viento y más sol que en la península, con lo cual deberíamos de tener un porcentaje más alto. Y además de tener más recurso renovable, tenemos también más necesidad, porque la vulnerabilidad, el alejamiento, etcétera, hacen que deberíamos de tener un porcentaje más alto de renovables. Es más importante para Canarias la autoproducción que en la península, que tienen interconexiones con Marruecos, Portugal, Francia, que aquí que no tenemos interconexiones con ningún otro territorio. Ese es el dato que hay que recordar. En Canarias, solo un 8% de la electricidad se obtiene a través de renovables, frente al 43% que ha alcanzado la península. Todos los agentes implicados en el sector, gobierno, eléctricas, instaladores y consumidores, están de acuerdo en impulsar las energías renovables. El debate es cómo. Los consumidores piden que se incentive el autoconsumo. Las eléctricas advierten de que el autoconsumo puede ser inestable si no se dan las condiciones óptimas de viento y luz solar. La energía solar fotovoltaica, que es una energía que de hace como 10 años era muy cara de instalar, las placas solares costaban demasiado dinero, las instalaciones se hacían pues muy elevadas económicamente para poder ser adquiridas por el público en general, y lo que sucedió fue que se intentó subvencionar ese tipo de energías, y no solo en España, sino también en otros países como Alemania, Italia, incluso en Estados Unidos, en Inglaterra también, y en países como Japón. Y al final lo que se produjo fue una reducción del precio. ¿Por qué? Porque lo que se aumentó muchísimo la demanda, al mismo tiempo la oferta empezó a reaccionar, y al final pues tenemos una energía que puede ser adquirida por cualquier particular. La cuestión es que puede ser adquirida, puede ser instalada, pero hay que ver en qué circunstancias un particular puede amortizar esa inversión. Ya las renovables, sus tecnologías han madurado tanto que hace que al ciudadano le resulte viable técnica y económicamente ir creando una demanda o una satisfacción de su necesidad energética de una forma autónoma. Una energía que es rentable, que si uno puede llegar a instalar entre 2 y 3 kilovatios en su vivienda, pues podría tener, si los consumos son constantes a lo largo del día. Eso normalmente los particulares les cuesta más, a las empresas que tienen todos sus consumos continuos a lo largo del día les cuesta bastante menos, pues pueden amortizar su instalación entre 8 y 10 años. Puede costar, pues podemos hablar de 4, 5.000, 6.000 euros lo que es la instalación.
Para la plataforma por un nuevo modelo energético tiene que diferenciamos lo que son las energías renovables de generación concentrada de las renovables de generación distribuida. ¿Qué quiere decir esto? La generación concentrada son los grandes parques eólicos y fotovoltaicos, que son inversiones de muchos millones de euros que solamente pueden hacer las grandes multinacionales, los grandes poderes económicos. Y claro, a ellos les interesa este tipo de inversión porque siguen controlando un sistema totalmente centralizado. La plataforma lo que defiende son las energías renovables de generación distribuida. Quiere decir que la energía se genere allí donde se necesita, en las casas, en una finca en el medio rural, y son las pequeñas instalaciones de generación distribuida. Y la generación distribuida de renovables, como sería el tema del autoconsumo, es lo que más obstáculos se ha puesto en la política energética de España. El nuevo modelo energético no ha de venir como consecuencia de sustituir los combustibles fósiles por renovables, que sí, pero fundamentalmente porque la generación sea distribuida, es decir, que los ciudadanos podamos producir la electricidad que consumimos en nuestro ámbito doméstico o en nuestra pequeña empresa. Y es una diferenciación muy clara. En Canarias otro de los objetivos que nos planteamos es fomentar el autoconsumo, sobre todo en temas fotovoltaicos. Creo y el gobierno está convencido de que es el nuevo modelo energético que tenemos que establecer en Canarias, es la democratización de la energía, que cada uno se produzca su propia energía, siempre con respaldo, porque las energías renovables son muy buenas, pero tienen el segundo apellido que es no gestionable, ¿no? Las energías renovables tienen unas ventajas que son incuestionables, el ser energías autóctonas, no tener coste de combustible, el no tener emisiones de CO2, son ventajas incontestables, ¿no? Pero tienen también inconvenientes, y es que son muy fluctuantes y no ofrecen garantía de suministro. Entonces, en ese sentido, digamos que cuando se hace la comparación de costes, pues hay que tener en cuenta todos estos factores. La fotovoltaica, por ejemplo, es poco conocido, pero es conveniente saberlo, nosotros lo sabemos bien, que el paso de las nubes provoca caídas muy rápidas de la producción fotovoltaica. Las placas solares producen cuando incide el sol directamente sobre ellas, pero cuando hay una nube por el medio, la producción puede bajar desde el 100% al 10% en unos pocos segundos. Y esa bajada tan fuerte de la producción es necesario ser compensada por otras fuentes de generación que sean capaces de absorber esas variaciones tan grandes. Las primeras renovables se pueden conectar en el sistema eléctrico sin que causen demasiados problemas y sin necesidad de nada más que las infraestructuras de evacuación, que no es poco. Pero en cuanto se alcancen unas cuotas de entre el 15 y el 20% de energías renovables, cuando ese 8% se eleve al 20%, por ejemplo, pues van a empezar a producirse restricciones a la evacuación de la energía renovable, porque en determinados momentos serán necesarias esas restricciones que digamos, regulará el operador del sistema, serán necesarias para garantizar la estabilidad de la red, del sistema eléctrico, porque precisamente ese carácter fluctuante hace que cuando ya son cantidades importantes, pues puedan producir inestabilidades que puedan acabar produciendo apagones demasiado grandes, y para evitar esos apagones demasiado grandes serían necesarias esas limitaciones a la producción de renovables. Los instaladores reconocen que Canarias tiene unas condiciones climáticas óptimas que permiten que una instalación de autoconsumo eléctrico en una vivienda se amortice entre 2 y 4 años antes que en el resto del país. Por eso es muy interesante que en Canarias, no solo por el ahorro energético, por los beneficios medioambientales que tenga esta energía, es bueno poner que se instale, sino porque también va a crear un gran nicho de trabajo. Se van a crear pues empresas, microempresas, que se van a dedicar a instalar y a distribuir esta energía por toda la sociedad. Esto es bueno en sí porque hace que la energía se socialice, o sea, los beneficios de ser un generador no se queden solo en una empresa que sea solo la que genere y la que se lleve los beneficios, sino que estos beneficios puedan
tomar parte pues la sociedad y el que tenga pues una comunidad de vecinos, por ejemplo, si no tiene mucho espacio para cada uno, pero la comunidad puede ahorrar. Un particular puede ahorrar, pues si tiene espacio, pues más o menos, pues a lo mejor puede poner 4, puede poner 6 placas o puede poner 10, pero sí puede generar un ahorro. Una familia tipo, 4 o 5 personas, podría amortizar una inversión para una instalación fotovoltaica en el domicilio 7, 8 años aproximadamente. Y claro, en estas circunstancias es rentable, porque luego los 25 años de vida que tienen los paneles, pues si en 7 o 8 amortiza, le quedan casi 18 años que puede obtener directamente gratis la electricidad. En el año 2015, el Gobierno del Estado aprobó el nuevo y polémico decreto que regula el autoconsumo eléctrico. Aparece el conocido como impuesto al sol. Las eléctricas decían, tenemos que cortar las primas a las renovables y por lo tanto no podemos permitir que las renovables entren con prioridad en el mercado, vamos a frenar, y efectivamente lo han ido consiguiendo. Impuestos a la generación, se suprimen las primas, efectivamente una reforma a la medida de los intereses de las eléctricas. Desde el punto de vista del gobierno, del gobierno, el actual y el anterior, incluso el anterior, el que se instalara energías renovables, el que esa energía renovable se socializara, como expliqué antes, resulta un problema. ¿Por qué es un problema en España? El problema es que en España, aunque la tecnología haya bajado tanto de precio, que generar con esa energía sea más barato que generar con un consumo fósil, como pasa en Canarias y está a punto de pasar en el resto de la península, resulta que nuestro sector eléctrico es, entre comillas, vergonzoso, en el sentido de que si tú ahorras, generas un problema. El megavatio más sostenible es el que no consumimos, es decir, el ahorro y la eficiencia energética que produce una bajada del consumo, ese es el más sostenible, porque no quemamos combustible, no contaminamos, no hay pérdidas en la red, en el transporte, y sin embargo, las políticas de ahorro y eficiencia energética, en la política energética española, han sido bloqueadas. Es lo que menos se valora, es las políticas de ahorro. Por ejemplo, a nivel doméstico, en la factura. ¿Por qué nos han subido en un año el término de potencia, lo que se entiende por la cuota fija que pagamos nosotros, que lo tenemos que pagar esté la vivienda habitada o no? ¿Por qué el término de potencia ha subido un 100%? Justo la medida es para anular, es decir, a lo mejor estamos haciendo un esfuerzo en nuestras casas por sustituir las bombillas por otras de bajo consumo, compramos el electrodoméstico de menor consumo y resulta que luego lo que es el término de potencia, que se calcula en base a la potencia contratada, me la subes un 100%, me anulas el efecto del ahorro que yo obtengo por el otro lado. ¿Qué significa esto? Pues una demostración de que los gobernantes, las políticas energéticas no favorecen el ahorro. Y esta sería la mejor medida para combatir el cambio climático y sin embargo vemos lo que están haciendo. Es decir, ellos preocupados por el cambio climático, no. En todo caso, preocupados por la renta o por los resultados económicos del negocio de las eléctricas. Nosotros sabemos que en nuestra factura de la luz hay un porcentaje que pagamos en función de lo que consumimos. Entonces, si una persona ahorra, al final el gobierno va a ingresar menos y hay unos costes que no va a poder suplir. Ese problema que sucede en España, que fue el origen de que en España se pusiera el impuesto al sol, también para frenar el que no se pusiera tanta energía solar, fotovoltaica en este caso, sucede solo en España. No sucede en Alemania, no sucede en Italia, no sucede en Estados Unidos incluso, no sucede en muchos países, en Japón, en muchos países del mundo, prácticamente en el resto. El único país que lo tiene es España. ¿Y por qué? ¿Por qué ese motivo? ¿Por qué dice, pero por qué se pone este impuesto? La cuestión es que en las continuas reformas que se han hecho del sector eléctrico en España, lo que se ha ido es parcheando. Nunca realmente se ha llegado a reformar. Es necesario destacar que Canarias tiene un tratamiento especial en ese Real Decreto de autoconsumo eléctrico. En las islas, por el momento, no se paga el impuesto al sol. En ese convencimiento del autoconsumo conseguimos, a través de las negociaciones con el Ministerio, que Canarias estuviese exenta de lo que se llama peaje, el impuesto al sol o peaje de respaldo.
Canarias no tiene peajes de respaldo. A través de unas negociaciones con el Ministerio demostramos que el autoconsumo en Canarias es beneficioso para el propio sistema y sobre todo para el sistema eléctrico, porque el autoconsumo en Canarias ahorra costes al sistema eléctrico. Y esa fue la causa por la que el Ministerio aceptó la propuesta del Gobierno de Canarias y eliminó los peajes al autoconsumo en Canarias. No hay penalización. Hay un anexo donde desarrolla todo y dice, es una cosa súper técnica, dice, y en Canarias el valor es 0. Entonces en el texto normativo sí desarrolla todo, pero después para Canarias y Baleares hay unos conceptos diferentes. Y en Canarias el concepto que da la retribución, el peaje, es 0. Aquí en Canarias tenemos la ventaja de que el impuesto al sol, que todo el mundo conoce, que bueno, que en la última regulación se estableció en España, está a 0. Entonces, pues por ese lado no somos penalizados en Canarias. Eso tiene una explicación, dice por qué en Canarias sí y en la península no. ¿Por qué en la península sí se paga ese impuesto y aquí no? La explicación es clara. Aquí en Canarias hay que intentar instalar la mayor cantidad de energías renovables que se pueda, porque la energía renovable, el generarla, puede costarte pues 10, 12 céntimos, 8 céntimos el kilovatio hora. Sin embargo, en una central térmica, como son 7 centrales térmicas separadas, pues los costes se elevan demasiado y estamos hablando de unos 20, 21. O sea, que si con petróleo cuesta generarlo 20 y con renovables 10, pues está claro que al gobierno le interesa que se instale la mayor cantidad de energía renovable. Por eso el impuesto en Canarias se puso a 0. Salió el decreto de autoconsumo que decía, y bueno, lo más conocido de esto es el impuesto al sol, que en realidad, cuando tengo entendido que ahora mismo hace ya como 2 años y algo que se salió el decreto y todavía no se ha cobrado un céntimo de euro por el impuesto porque no se ha hecho un desarrollo, un reglamento que desarrolle este impuesto. Pero han conseguido el objetivo, que es atemorizar, crear inseguridad jurídica en el ciudadano y sobre todo desinformación. Y sobre todo, incluso con multas muy altas si el señor que pone 2 paneles y está conectado a la red no da de alta su instalación en industria. Por lo tanto, entendemos que con este impuesto y haciendo los cálculos tardaría a lo mejor 20-25 años en amortizar, con lo cual esa inversión para muchos ciudadanos no es rentable. Y lo que han hecho una vez más con el Real Decreto de Autoconsumo es trabajar para las eléctricas. Otra queja común entre los ciudadanos es que el procedimiento para poder instalar placas fotovoltaicas en un domicilio particular o una comunidad de vecinos está cargado de trabas burocráticas. Es una tramitación demasiado complicada. Una de las batallas que estamos teniendo con el Ministerio es que hay que simplificar la tramitación administrativa de una instalación fotovoltaica, sobre todo cuando son instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en doméstico. No creemos que no es necesario pedir un nuevo punto de suministro al distribuidor, a Endesa en el caso de Canarias, que no es necesario un nuevo contrato de acceso con el distribuidor, con Endesa. Hay determinadas trabas burocráticas que hay que eliminar. Tenemos que solicitarle a la compañía distribuidora eléctrica, o sea, la propietaria de la red de distribución donde se inyecta esa energía, tenemos que solicitarle un permiso. Ese permiso, pues, puede tardar. A veces, pues, te lo pueden dar en un mes, a veces puede tardar 3 semanas, aunque ellos tienen un plazo legal mínimo para poder dártelo, pero normalmente por un motivo o por otro no se cumple. Y suelen tardar a veces más tiempo. En eso, Industria suele ser bastante rígido aquí en Canarias e intenta siempre a las compañías propietarias, a la compañía distribuidora, pues apretarle un poco para que den los puntos de acceso en plazo. Ese es el primer escollo. El segundo escollo que tenemos es que en la mayor parte de las instalaciones nosotros tenemos que poner un contador para medir lo que realmente tú autoconsumes. ¿Por qué? Porque uno puede decir aquí en Canarias, bueno, si el impuesto es 0, ¿para qué quiero saber yo lo que autoconsumo si no voy a pagar por lo que yo estoy consumiendo en mi casa? Pues lo tienes que poner porque aunque es 0, en algún momento ellos pueden cambiarlo. Teóricamente no lo deberían hacer nunca en Canarias. ¿Por qué? Porque siempre les va a salir rentable a ellos, porque van a ahorrar al gobierno. Cuando hablo de ellos, hablo del gobierno y sí, les va a resultar rentable que en Canarias se genere energía renovable. Entonces,
Es muy poco probable que aquí en Canarias se ponga el impuesto. Pero por si acaso, como la legislación salía así, tenemos que ponerlo, y tenemos que ponerlo al lado y que sea visible del contador general. Eso crea unas trabas grandes porque el contador normalmente tiene que estar homologado por las compañías distribuidoras y luego tienes que estar al acceso de ellos. Y tenemos que estar muchas veces pendientes de dónde se pone, cómo se pone, cuándo se consigue, si está homologado o no está homologado. Esa es la otra traba que normalmente tienen este tipo de instalaciones. La implantación de energías renovables en Canarias requiere una importante inversión para adaptar la infraestructura actual a las necesidades de estas nuevas fuentes de energía limpia. El cambio de modelo energético tiene unos costes que es necesario asumir. Uno de los conceptos que hay que explicar mucho es que mientras más renovables queramos penetrar en Canarias, más redes de transporte necesitamos. La energía desde donde se genera hay que llevarla hasta el último consumidor y eso necesita infraestructuras de red de transporte que en muchas ocasiones son molestas, seguro, pero los beneficios globales para Canarias y para el planeta son superiores en la penetración de la energía renovable a los perjuicios que nos puede dar la red de transporte. En estos momentos los costes de generación en Canarias están muy vinculados al coste del petróleo. El coste del petróleo ahora está bastante bajo, está como en la mitad que hace solo unos pocos años, y ahora mismo estamos generando con combustibles fósiles. La generación convencional está teniendo un coste de combustible del entorno de los 78 euros por megavatio hora. Entonces, para ponernos en contraste, pues el próximo concurso eólico, el cupo eólico que se va a poner en servicio próximamente, pues se habla de que va a estar siendo retribuido a unos 86 euros por megavatio hora. Realmente las renovables como la eólica y la fotovoltaica lo que hacen es sustituir al coste del combustible, pero no sustituyen la potencia firme de la generación convencional, que es la que ofrece la garantía del suministro. El cambio climático, que lo están produciendo principalmente los combustibles fósiles para producir electricidad, y los combustibles fósiles que se usan en el transporte son los responsables del 90% de los gases de efecto invernadero. Entonces hay como un discurso, hay que resolver, hay que frenar este cambio climático, pero claro, luego resulta que las políticas energéticas no se hacen consecuentemente para que efectivamente se frene. Entonces, eso significa que hay que sustituir los combustibles fósiles en la generación de electricidad y el transporte por renovables. Otra cosa que se ha hecho mal es que los beneficios de las renovables no se han visto de forma global. O sea, si yo genero con renovables, pues dejo de importar menos petróleo, pues puedo tener unos beneficios medioambientales. Puedo generar mucho trabajo porque socializo esa energía y se crean muchas pymes, mucha gente que trabaja, y al final esos son beneficios para la sociedad. Eso nosotros desde las asociaciones lo hemos medido, le hemos informado al gobierno, le hemos dado estudios de consultoras independientes en el que al final se demuestra que las energías renovables es un ahorro para el país. ¿Qué sucede? Que si ellos lo miran todo desde el punto de vista de pagar o menos o ingresar más, resulta que las renovables le crean un problema. ¿Qué hacen el resto de los países? Lo ven de una forma global. Y dice, pero es que de forma global esto, poner energías renovables, me beneficia. En España nunca se ha visto así. Nunca se ha visto así porque nosotros siempre decimos que no se está gobernando para el interés social en general, sino hay unas empresas, que son las empresas eléctricas, que son muy fuertes en este país, que tienen mucha influencia y que de una forma u otra tienen frenado el que la energía se socialice. Además del autoconsumo eléctrico y la implantación de energías renovables, las plataformas de consumidores cada vez hacen más hincapié en la necesidad de ajustar la potencia contratada. A nivel de Canarias, la potencia contratada que hay son unos 6.450 megavatios, 6.450. El pico, cuando más consumo se ha producido en Canarias, hemos llegado a 1.450. 1.400, el punto más alto de consumo. Potencia contratada 6.400. La potencia instalada en Canarias, combustible fósil más renovable, está en torno a 3.100. Es decir, que la potencia contratada de 3.100 a 6.400, que es la suma de las potencias contratadas, estamos pagando el doble, por el doble de la potencia instalada. Es decir, es como pagando una potencia que no existe, Nos parece algo, un atropello,
y una estafa directamente. Está muy bien que haya una potencia instalada más de lo que sería el consumo para cubrir incrementos en la demanda, pero que la diferencia entre el pico sea de 1.400 a 6.400 de potencia contratada es una barbaridad. Y claro, esto para el sistema y para las eléctricas es un verdadero negocio. A mí me parece justo que yo pague de acuerdo al costo del servicio eléctrico que yo estoy recibiendo, pero que no tenga que estar pagando, por ejemplo, lo que se llama el servicio de interrumpibilidad. Es decir, las grandes empresas e industrias que consumen mucha electricidad hacen un convenio con el sistema, con el órgano técnico que regula el sistema, y eso al año significa pues 300 o 400 millones de euros que va a la factura. ¿Qué es el servicio de interrumpibilidad? Que esa empresa, si el sistema requiere de la electricidad que consume, deja de consumir parte de la electricidad para ofrecérsela al sistema porque hay una avería o hubo un temporal. Pero es que resulta que ya hay otra cosa que llaman pago por disponibilidad de capacidad, que ya existe para cubrir una emergencia en el sistema. Es decir, por la cara de nuestra factura están saliendo al año 300 o 400 millones de nuestra factura, que viene a ser como una subvención al consumo eléctrico de las grandes industrias. Por la cara. Los ciudadanos que quieran poner una instalación de autoconsumo eléctrico en Canarias deben acudir a un técnico profesional homologado. Él los guiará en el proceso burocrático y les asesorará sobre qué instalación es la más adecuada en cada caso. Pero todas estas trabas, de la mano de un buen profesional, se llevarán a cabo, se quitarán fácilmente. Lo importante es saber cuál es tu potencia contratada. El Real Decreto de Autoconsumo prohíbe instalar más potencia de la potencia que tienes contratada. Eso es el primer parámetro que tiene que tener el que quiera hacer autoconsumo. Y lo segundo que tiene que hacer el que quiera hacer autoconsumo, tanto con familias como empresas, es ver los horarios de consumo que tiene. Si yo tengo un horario de consumo elevado a las 8 de la noche, de nada me sirve instalar toda esa potencia fotovoltaica para dar suministro a ese consumo elevado de las 8 a las 10 de la noche, que es cuando hacemos actividades en casa, salvo que pongamos sistemas de apoyo como baterías. Entonces es primordial hacer un buen estudio de tu consumo antes de ponerte de lanzarte a la aventura del autoconsumo. Aunque tengas mucha superficie en tu azotea, aunque tengas mucha superficie en tu nave industrial, lo importante es saber cómo estás consumiendo tú la energía. El problema está en que tienes que medir bien, porque la mayor parte de la gente, o el 50 o 60% de la gente que quiere instalar la energía solar, los números no le dan. ¿Por qué? Porque si no consume a mediodía, como la mayor parte de la gente, no amortiza la instalación, tiene que regalar esa energía, porque la energía no te la compensan, o sea, tú la autoconsumes. La regulación es de autoconsumo, o sea, si a ti te sobra, en algún momento que no estás consumiendo, la energía se va a perder. O no la inyectas o simplemente la regalas. Entonces eso es una cuestión que hay que matizar. Por eso yo lo que decía, que hay que siempre medir, para cada particular hay que medir la energía que está consumiendo a lo largo del día, o sea, el perfil de consumo, para saber qué instalación hay que ponerle para que no le sobre. Y este tipo de instalaciones lleva consigo manipulaciones eléctricas, manipulaciones en contadores, instalaciones en alturas para poner los paneles solares, y son instalaciones que tiene que hacer obligatoriamente, ya es por pura obviedad, por personas que tengan experiencia y que tengan pues todos sus papeles en regla. Entonces nosotros recomendamos que siempre hagan las instalaciones y pidan presupuesto a instaladores que estén correctamente pues dados de alta. Canarias está inmersa en un momento clave: apostar por la implantación de las energías renovables como protagonistas del modelo energético del futuro en el archipiélago. En los próximos meses y años se tomarán decisiones fundamentales para el futuro de las islas, que siguen con atención los ciudadanos. Un sondeo encargado por el Gobierno de Canarias en abril de 2015 señaló que el 84% de los canarios apoya un modelo energético basado en energías renovables. Ya se han puesto en marcha nuevos proyectos para aumentar el porcentaje de electricidad procedente de energías limpias en las islas. Lo primero que conseguimos hacer es desatascar un contencioso que teníamos con el Ministerio sobre el decreto eólico.
una vez desatascado ese contencioso, fue lo que facilitó que el Ministerio sacase un cupo retributivo específico para Canarias de 450 megavatios, de los cuales a 31 de diciembre de 2015 se inscribieron en ese cupo 436 megavatios. Eso facilitó que se pudiesen autorizar. A día de hoy tenemos una potencia autorizada, algunas ya instaladas, otras instalándose, de en torno a 390 megavatios de eólica en Canarias. Pero no nos hemos quedado ahí. La confianza que hemos transmitido desde el gobierno a los promotores, a los inversores, a las instituciones del Ministerio, ha sido tan grande que se han seguido presentando nuevos proyectos. Tenemos proyectos presentados por más de 300 megavatios, tanto en fotovoltaica como en eólica. Eso ha hecho que el Ministerio se plantee y vaya a sacar próximamente una siguiente remesa de retribución específica exclusiva para Canarias en materia de energías renovables, tanto eólica como fotovoltaica. Endesa tiene en Canarias ahora mismo en funcionamiento 62 megavatios en parques eólicos. Hemos hecho esa apuesta por las renovables desde hace tiempo, somos el mayor productor de energías renovables en las islas a día de hoy. Hemos acudido también al concurso eólico, a los concursos eólicos que se publicaron, el del 2004 y el del 2007, y hemos obtenido nueva potencia que intentaremos poner en servicio en los próximos 2 años. Hemos participado, hemos impulsado proyectos como el de Grona del Viento, en el cual somos socios, y hemos impulsado también otros proyectos de almacenamiento importantes. De hecho, en la isla de la Graciosa, una de las partes que vamos a experimentar es eso. Vamos a instalar tres equipos domésticos que consisten en fotovoltaica, baterías y sistemas inteligentes de gestión de la demanda, de gestión de los consumos internos de la vivienda, con conexión a Internet y con una inteligencia en la nube que, en función de las predicciones meteorológicas, en función del historial de consumo, etcétera, y de los precios, y en función de los precios de la energía que se publica un día antes, es decir, el sistema, la inteligencia va a conocer qué precios va a haber en la energía hora a hora en las 24 horas del día siguiente. Entonces, y va a conocer la predicción meteorológica y va a conocer el equipo que tiene en casa. Entonces, en función de eso, va a hacer una gestión óptima para que el cliente pueda utilizar la energía propia lo mejor posible y de esa manera bajar lo más posible la factura de la luz por la energía que compra al sistema eléctrico. Canarias, Europa y España están metidas en unos compromisos ambientales. En el 2020 hay que cumplir unos objetivos ambientales. Y en base a esos objetivos ambientales del 2020 hay unos plazos intermedios, que o los cumplimos o perdemos el tren de las renovables, que sería 31 de diciembre de 2018 para el cupo de los casi 400 megavatios que se van a instalar en estos años, y 31 de diciembre de 2019 para el segundo cupo. O tenemos todo preparado, tanto parques eólicos y fotovoltaicas y redes de transporte para esa fecha, o Canarias ha perdido otra de las oportunidades que se nos ha brindado históricamente, y sobre todo hemos perdido la responsabilidad, el poder cumplir con la responsabilidad de cumplir con nuestro planeta, porque en el año 20 tenemos que estar produciendo el máximo con energías renovables para reducir emisiones de CO2. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.